Confirme el audio, por favor, si lo escucha con claridad para que podamos comenzar. Ok, gracias. Gracias, Pastor Zavala. Bueno, oramos para que el Señor pueda tomar el control de esto que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Oramos, Señor, que esta mañana bendecimos tu nombre, te damos las gracias por todas las cosas que usted nos permite hacer en el nombre maravilloso de Jesús. Te glorificamos y te exaltamos. Hoy venimos aquí necesitados de tu conocimiento, de tu palabra, ya que ella nos sustenta, alimenta nuestras almas y fortalece nuestro espíritu. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra y ayúdanos a ser edificados en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la visita pasada vimos la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios y dejé una tarea, creo, acerca de Afrodita, la diosa del amor, creo, ¿verdad? Afrodita o Venus, la diosa del amor. Bueno, todas las tareas que van venciendo, ¿verdad? A veces, como yo no entro al Classroom porque estoy también en otras cosas y le doy chance, ¿verdad? Creo que 7 días para que haga su tareita es totalmente universal, ¿verdad? Entonces, pero a veces le doy unos días ahí y voy chequeando todas las tareas. Entonces, tarea que va siendo revisada, chequeada, entonces ya no tiene necesidad de estar en el tablón porque se va acumulando bastante información y después uno se puede confundir, ¿verdad? Porque hay gente que le digo, coloque el encabezado, por ejemplo, la ciudadanía romana de Pablo, tenía que colocar el encabezado y luego escribir su investigación para que así yo voy con facilidad checando, ¿verdad? En las tareas diarias. Pero hay hermanos que me ponen tarea 1, tarea 2, entonces ahí sí me entiendo a confundir. Porque las tareas especiales tienen su puntaje. Recuerde que ellas son las que reemplazan a los exámenes. Entonces, la tarea especial no le recomiendo que la pierda, porque si la pierde se queda sin puntos y no podemos mentir delante de Dios, ¿verdad? Eso sería atroz. Entonces, el propósito de las tareas especiales es que usted haga la investigación y al final de esa investigación usted va a escribir un análisis personal o general. Eso me indica a mí que usted leyó y analizó el documento que usted investigó. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que usted tome. Es como cuando le dicen a usted, mire, aquí está pues este plato de comida, aquí está un pescado frito, aquí está un arrocito con frijoles y coco, aquí está todo esto. Pero usted solo lo deja ahí, ¿verdad? Solo come un poquito, se come el arroz con los frijoles y deja lo mejor por fuera. Entonces lo que yo quiero es que usted investigue, analice y razone. Investigar, analizar, razonar, investigar, analizar, razonar. ¿Para qué? Para que vayamos comprendiendo los campos a los cuales estamos entrando, ¿verdad? Porque vendrán 2 clases, repito, vienen 2 clases de análisis donde su cabeza se va a calentar un poco. Entonces yo quiero evitar que usted caiga de repente allí y vaya a encontrar tropezadero, ¿verdad? Porque algunos se me corrieron en la primera generación que gradué, algunos se me corrieron en hermenéutica, los hice volver 3 veces. Y no digamos cuando entramos a exégesis, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que usted
Aprenda a analizar. Salgamos de la cultura de que solo cliqueamos y pegamos, ¿verdad? Ok, segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a ver esto y después del recesito vamos a entrar a Efesios. Vamos a avanzar porque necesitamos avanzar. Contexto histórico y propósito. Pablo viajó a Corinto por lo menos 3 veces y escribió a esta iglesia varias cartas. Otros libros analizan estos viajes y las cartas. En este estudio basta con observar 3 fechas y eventos. Entonces vamos a ver una tablita que está ahí, que por supuesto está en su PDF para que usted lo pueda corroborar un poquito más detallado. Considero que usted tiene un poquito más de tiempo, entonces con las citas bíblicas usted puede avanzar o profundizar un poco más. Según la fecha que está en la columna izquierda, en el año 52, ¿qué eventos sucedieron? Pablo evangelizó a Corinto en su segundo viaje misionero. Pablo evangelizó a Corinto en su segundo viaje misionero. Algunos judíos allí lo acusaron, ¿verdad? O sea, que es que el mundo gentil también estaba invadido por el judaísmo. Entonces, el asunto es de que, vaya, los judíos invadieron el mundo gentil, pero no para convertir a los gentiles al judaísmo, sino para establecer sus métodos legalistas y para conservar, ¿verdad?, su fe, porque siempre había judíos, ¿verdad?, en términos generales, en el mundo gentil. Siempre había migración, entonces ellos pues trataban de conservar su cultura, su fe y todo lo que pertenece a la fe judaica. Para ello pues establecieron sus sinagogas en diferentes naciones. Usted puede ver que cuando Pablo llegaba a un país, visitaba primero la sinagoga para compartir el evangelio con sus connacionales. Algunos los aceptaron, otros lo rechazaron. Entonces los judíos que estaban en Corinto lo acusaron y lo llevaron ante Galión, ¿verdad? A un juicio, que Galión era el procurador romano ahí en ese tiempo. Galión rechazó el caso de Pablo en el tribunal romano. Creo que lo leímos en la visita pasada. Fue cuando Galión, es más, en lugar de echarle leña al fuego, lo que hizo fue conseguir un permiso ceder un permiso para emisión de fe, donde también el judaísmo gozaba de eso y el cristianismo ahora podía también profesar su fe, y eso era considerado como una libre religión para los corinteños, ¿verdad? O los corintios. Entonces Galión fue un as bajo la manga en las manos del Señor y pudo ayudar a sus siervos. Eso está en Hechos 18, 1 al 17. En la primavera del 55 al 56, Pablo viajó desde Antioquía, Siria, a Éfeso, en su tercer viaje misionero. Ministró en Éfeso por 3 años. Durante este tiempo escribió Primera Corintios. Timoteo llevó la carta a la iglesia, ¿verdad? Eso está en Hechos 18, 23 al capítulo 21, verso 26. En el otoño del 55 al 56, Pablo viajó desde Éfeso al norte hasta Troas. Después de la fiesta de Pentecostés, Tito había acordado encontrarse con él allí, pero llegó tarde con el reporte de Corinto. Entonces Pablo continuó a Macedonia en su tercer viaje misionero. Ahí se encontró con Tito. Pablo entonces escribió segunda carta a los Corintios. Después fue a ver a los Corintios por tercera vez. Bueno, después del informe que recibió por parte de Tito, ¿verdad? Entonces escribe la segunda carta. Recuerde que las cartas de Pablo normalmente eran en respuesta a las muchas preguntas que tenían los hermanos en diferentes iglesias, ¿verdad? O sea, habiendo una eminencia, una persona que sabía mucho y que era el pastor de ellos, que era
el líder de ellos, ¿verdad? Aunque sabemos perfectamente que no había ninguna organización así como un concilio o algo así en los tiempos de los apóstoles, sino que respetaban los ministerios de los demás. Pero, pero cuando se hizo el concilio de Jerusalén, según Hechos 15, ahí pues eso dio como no como un respeto, sino como un respaldo al trabajo evangelístico, misionero, de todos aquellos que eran discípulos y siervos llamados por el Señor, ¿verdad? Entonces, siempre el apóstol Pablo solicitaba estos reportes, ya que así se enteraba cómo estaba la situación de las iglesias, y tanto Tito como Timoteo en sus inicios ayudaron mucho en la supervisión de el pueblo del Señor. En las citas está 2 Corintios 2:13, 7:5 al 7, 12:14 hasta el 13:1. Vamos entrando un poquito más aquí. Pablo ministró 3 años en Éfeso en su tercer viaje misionero. Desde allí envió la carta que llamamos Primera Carta a los Corintios. Esta no fue la primera carta que envió a los Corintios, ¿verdad? Primera Carta a los Corintios 5:9. Se refiere a una carta anterior. Vamos a ver Primera Carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a ver, siempre es bueno que tenga su Biblia. Primera Carta a los Corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La primera a los Corintios 5:9, ok. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, eso es el escrito del apóstol Pablo. Os he escrito por carta, o sea, ya había una carta, ya había llegado una carta. Recuerde que esta es otra carta, pero que se considera la primera carta. Pablo tal vez envió varias cartas que no tenemos alguna referencia, ¿verdad? Las llamamos primera y segunda a los Corintios por el hecho del orden en que aparecen en el Nuevo Testamento. Nuestro interés es por las cartas que Dios nos ha dado y no por las que no tenemos. Debemos ser responsables por lo que hemos recibido. Bueno, con las cartas de las cuales no se sabe, que es una pena, ¿verdad? Porque se perdió ese extracto del conocimiento de Dios a través de los labios de este varón. Entonces, es una pena que se haya perdido y no se haya podido conservar el contenido de esta carta, a ver qué nos decía. Pero si el asunto está de que si envió una carta anterior y ocupó enviar otra, entonces el contenido puede ser que sea casi el mismo, ¿verdad? Casi el mismo. Tal vez no con las mismas palabras, pero sí el mismo contenido. Recuerde que Primera de Corintios llamaba a la iglesia al arrepentimiento. Pablo insistió en que disciplinaran al hombre que estaba pecando con la esposa de su padre, en 1 Corintios 5, 1 al 8, a raíz de la carta de Pablo, ¿verdad? Por eso es que decía ahí, les he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios y todo ello, ¿verdad? Refiriéndose a un hombre como este. Entonces, eso es lo que estaba aconsejando. Entonces, a raíz de la carta de Pablo, algunos en la iglesia se arrepintieron. 2 Corintios 2, 1 al 11. Además, el creyente que estaba en pecado recibió disciplina. Aunque esto no fue nada agradable porque se enemistó con Pablo, pero al final de todo, pues vemos que el resultado fue positivo. Otros, sin embargo, continuaron causando problemas.
Hubo maestros falsos que cuestionaron el carácter y la autoridad de Pablo. Dijeron que no era un apóstol verdadero, se enteraron de que Pablo había cambiado sus planes para visitar a Corinto, pues primero él había planeado viajar en barco desde Éfeso a Corinto, pero luego decidió viajar por tierra al norte a Macedonia y luego hacia el sur a Corinto. Los falsos maestros se valieron de su cambio de planes para acusarlo, diciendo que los creyentes no podían confiar en la palabra de Pablo. También lo acusaron de planear robar la ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. En respuesta a estos ataques, Pablo escribió segunda carta a los Corintios. Bueno, siempre habrá personas que tratarán de desacreditar al líder del Señor. Siempre habrán personas detractoras que tratarán de debilitar la imagen del pastor. Tratarán de debilitar su ministerio, su identidad, su credibilidad, su autoridad, su integridad. Tratará a toda costa de debilitar todo esto. Perfectamente sabemos que todos tenemos errores y equivocaciones. Y el hecho de que el apóstol Pablo cambió de planes, pues se debió a un motivo muy fuerte. No es que no tenía palabra, sino que se debía a un motivo muy, muy fuerte. Entonces por eso Pablo cambió de planes y aquí aprovecharon los detractores para hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Todo esto Pablo lo refuta en sus escritos, dice que es un verdadero apóstol, que el Señor lo llamó personalmente, que él vio a Jesucristo resucitado de entre los muertos, habló con él y él habló con Pablo y por tanto era un verdadero apóstol, aunque reconoce que fue perseguidor de la iglesia, pero que eso el Señor lo desestimó, lo perdonó, ¿verdad? Y lo llamó al santo ministerio. Veamos el propósito de la carta de Segunda de Corintios. El propósito principal de Pablo en Segunda de Corintios fue defender su ministerio, ¿verdad? O sea, todos tenemos derechos a la defensa. Sacó a la luz a los falsos apóstoles, los cuales eran codiciosos. En contraste, Pablo les pidió a los corintios que recordaran la vida de él entre ellos. Les instó a considerar la verdad del Evangelio. Les recordó recolectar la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Los animó a restaurar al pecador que se había arrepentido. Ahí está, miren. Finalmente les advirtió que castigaría a los rebeldes tan pronto llegara. Bueno, Pablo era un hombre muy autoritativo, era un hombre de mucho valor, de mucho coraje, de mucha autoridad y de mucho carácter. Era una persona, era un hombre completo en ese aspecto, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el propósito de esta carta es defender el ministerio. Por eso es que el apóstol Pablo en cierta ocasión dice de que él tuvo el privilegio de ir al tercer cielo. No sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero vio y oyó cosas inefables. O sea que no se pueden explicar, cosas que no se pueden demostrar. Amén. Entonces ese fue el privilegio que tuvo el apóstol Pablo de haber ido al tercer cielo. Fue un gran privilegio. Seguimos avanzando de Éfeso a Macedonia. Pablo defiende su ministerio apostólico. Segunda carta a los Corintios 1 al 7. En estos capítulos los lectores se desplazan con Pablo desde Éfeso a Macedonia. Los falsos maestros acusaron a Pablo de cambiar de opinión. Es verdad que Pablo cambió sus planes de viaje a Corinto. ¿Por qué? Por el bien de los corintios. Él les había escrito sobre la disciplina
de un creyente involucrado en un pecado de sexual, ¿verdad? Este pecador era un hombre poderoso y parece que fue el enemigo más grande de Pablo en la iglesia de Corinto. Algunos de los corintios lo habían apoyado. Entonces, Pablo fue un hombre inteligente, ¿verdad? No se expuso porque sabía que Satanás estaba revuelto en la vida de este pecador y decidió, en lugar de ir a Corinto, se fue para Macedonia, donde está Tesalónica, ¿verdad? Y ahí predicó la palabra del Señor, ahí estuvo un tiempo. Luego, después fue a Corinto, pero a todo este tiempo esa persona se arrepintió, ¿verdad? Y después vemos que se reconcilia con el apóstol Pablo y todo terminó bien. Pero por esta razón fue que el apóstol cambió de decisión, cambió de planes. Hay gente que de una mosca ¿qué? Un águila. De una cosa pequeña hacen un gran dilema, ¿verdad? Eh, a veces el pastor es maltratado en ese aspecto. Uno tiene que ser 0,0 errores dentro de la casa de Dios. La oveja sí puede fallar y el pastor le puede comprender unas 70,000 veces. Pero cuando el pastor falla, ¿verdad? Que son cuestiones no morales ni cosas así, sino que cuando hay un fallo, fallo por ser fallo, ¿verdad? Porque falla, o sea, todos fallamos, hasta en una manera de responder. De repente uno no quiere responder de forma grotesca, pero de repente uno falla, ¿verdad? Si no ofende de palabra, ofende de hecho. De alguna manera ofende. Entonces, eso es condenable, ¿verdad? De eso hacen una gran novela, un gran dilema, una historia, una película, un perfil, ¿verdad? Pero la oveja sí puede fallar todas las veces que quiera y el pastor la debe comprender y la debe esperar todas las veces que sea necesario. Creo que hay una terrible equivocación en esto, porque todas las personas tienen sus buenas cualidades y también todos fallamos. Entonces, este cambio hizo que los detractores de Pablo lo hicieran, ¿verdad? Un tema rutinario, una crítica, objeto de una crítica destructiva para él, para su liderazgo, para su apostolado, para su autoridad. Hay cosas que el hombre de Dios puede dar que hablar por voluntad propia, porque actuó mal, porque falló en un trato, porque sacó prestado y nunca quiso pagar, sacó a crédito un artículo y nunca quiso pagar. Eso es dar que hablar por voluntad propia, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pero un fallo que cualquiera puede tener, ¿ok? Dijo que sí iba a ir y nunca fue porque se le olvidó a saber, entonces eso es un fallo, ¿verdad? Entonces, pero por estas cosas es injusto. Bueno, cuando una iglesia, escuche bien, cuando una iglesia ama a su pastor, cuando una iglesia entiende a su pastor, respeta a su pastor, valora a su pastor, este tipo de cosillas no, esto pasa desapercibido. Pero hay gente que está a la expectativa viendo a qué hora falla el siervo de Dios. En qué momento falla para poderlo atacar. Para poderlo atacar. Eso es lo terrible en algunas congregaciones. Hay congregaciones que son sanas, pero hay congregaciones donde hay un montón de personas no arrepentidas que tienen liderazgo. Por eso es que la gente que no tiene fruto no debe estar en puestos de liderazgo, para que después no sean el aguijón en la carne. Hay gente que sí va a hablar, pero eso parte sin novedad. No tienen un grado de autoridad en el ministerio. Son habladores por ser habladores y que tarde o temprano se van a ir. Y le repito que hay gente que es de más bendición que esté fuera de la iglesia. Ahora, si usted le da liderazgo a gente por nombre, por posición económica,
por algún rango que posea, por una influencia que posea, por su poder económico, y no tiene fruto solo por tenerlo ahí, por hacerlo feliz, esa gente después le va a cortar la cabeza. ¿Ok? Entonces, ahí se vuelve peor, porque ahí tiene que haber una confrontación. El pastor debe de defender su posición, su autoridad. ¿Ok? Hay gente, por ejemplo, que no solamente se levanta contra el pastor, sino que se levanta contra la esposa del pastor. Hay líderes que se levantan contra la esposa del pastor. Entonces el pastor tiene que entrar en confrontación y poner en su sitio a esta gente, como hizo el apóstol Pablo. Pablo puso en orden a este hombre que estaba pecando, y como era un hombre poderoso, los hermanos de Corinto estaban, como decimos en Honduras, cruz y calavera. Entonces, ¿qué sucede? Pablo con su autoridad dijo, no, este hombre, quítenle los privilegios y por favor despídanlo de la iglesia. Ese no merece ser parte de la iglesia, es una vergüenza. ¿Cuántas cosas peores que esta enfrentan los pastores en las iglesias? Tal vez no yo, pero otros hermanos pastores que sí enfrentan horribles cosas, peores que esta. Entonces esto nos dice dos cosas. Número uno, siempre estar revestidos de la autoridad de Dios y su palabra. Siempre estar en contacto con Dios. Siempre estar clamando a Dios, revísteme de tu autoridad, revísteme de tu autoridad, porque tarde o temprano la va a usar. Tarde o temprano usará su autoridad el pastor. Porque aunque parezca que esté todo calmo, todo tibio, todo frío, todo tranquilo, sin ninguna calentación de cabeza, tarde o temprano el enemigo va a alborotar el avispero y su autoridad será probada. Entonces es ahí donde actúa la revestidura que el Señor le da al siervo del Señor. ¿Verdad? Es allí donde no le tiembla la mano. Es ahí donde no le tiembla ni la voz ni la mano para poner las cosas en su orden. Porque si el pastor cede, si el pastor agacha la cabeza, si el pastor se deja pisotear, ya no puede ser pastor. Le sale más barato que entregue. Le sale más barato que entregue. ¿Por qué? Porque si no va a seguir siendo aplastado y aplastado. Yo conozco un siervo de Dios, yo conozco un pastor que sus líderes lo insultan, lo ofenden, lo pisotean, lo trapean a ese pobre hombre. Yo lo conozco. Lo he visto llorar. Desde el púlpito los líderes lo humillan al pobre hombre. Entonces sale, si no puede contra todo esto, sale mejor entregar. Pero aquí vemos a un hombre que se defendió. Vemos a un hombre que se defendió y salió adelante porque tenía el respaldo absoluto de Dios, y aquellos que lo estaban difamando eran falsos apóstoles. Eran falsos apóstoles porque estos tipos eran comerciantes de la fe, y Pablo pues se defendió, ¿verdad? Pablo se defendió. Bueno, en síntesis de todo esto, toda iglesia que ama a su pastor lo va a entender, lo va a comprender, lo va a valorar. Y si un día falla su pastor y pide perdón, entonces la iglesia debe perdonar, así como el pastor perdona a los que le ofenden, ¿verdad? Me ha tocado muchas veces en este lugar servir y perdonar a los que nos han ofendido sin ninguna razón, ¿verdad? Sin ninguna razón. Entonces, este tema de lo que es la vida de un pastor, eh, el ministerio de un pastor, es un tema muy amplio, muy delicado, muy profundo, que muchas veces, tal vez el 90% no es valorado. No es valorado, no es apreciado. Entonces, es una tristeza. Pero repito, cuando la iglesia se le enseña a amar a su pastor, a respetar a su pastor, esa iglesia estará con su pastor en las buenas y en las malas.
porque la primer cara que vio cuando tuvo necesidad fue la de su pastor. Cuando tuvo problemas y angustia, ahí estuvo su pastor. ¿A quién llamó? No llamó al 911, llamó al pastor, ¿verdad? Llamó al pastor. Aquí a uno lo llaman por todo, hermano. Por todo lo llaman a uno. A cualquier hora ahí va uno. Cristianos y no cristianos. Entonces la primer cara que ven es la del pastor. A mí me llaman hasta para orar por un maíz, por una semilla de frijol. Hasta para eso me llaman. Pastor, es que yo no voy a sembrar si usted no viene a orar por esto. ¿Y qué tengo que hacer yo? Orar. Aunque esa persona venga cada 3 meses a la iglesia. Pero la fe es la fe y uno debe asistir la fe, ¿verdad? La revelación se la dejamos a Dios, que Él se revele cuando quiera. Pero nos ha tocado muchas veces, ¿verdad? A mí me ha tocado aquí servir hasta de paramédico, de llevar gente cuando tuve carro, antes de que se arruinara, llevaba enfermos a cada rato, ¿verdad? Al pueblo que los asistieran. Entonces, uno sirve de todo, hermano. Uno es paramédico, es ambulancia, consejero, es psicólogo, es pastor, es padre de familia, es carpintero, es albañil, jardinero, es todo, el mil usos, ¿verdad? De todo sirve el pastor. Entonces todas esas cosas deben ser valoradas, deben ser apreciadas porque es un trabajo difícil, complicado. Es un trabajo que en un momento estás feliz y en otro momento tu paz se acabó. Se acabó tu paz. ¿Por qué? Porque es así es este trabajo. Ahora, la recompensa del Señor es enorme, es inmensa la recompensa de Dios. Dios es increíblemente un buen pagador, ¿verdad? Y eso yo lo he podido ver con mis propios ojos. Entonces, Pablo siempre fue atacado. ¿Por qué? Pues porque era un apóstol muy productivo. Muy productivo. Ya viene la temporada de mangos. Ahí va a ver usted esos niños de la escuela tirándole piedra a todos los árboles de mango, ¿verdad? Porque entre más frutos tenga un ministro, más pedradas va a recibir. Y entre más íntegro y santo sea un ministro, más acusaciones va a recibir, ¿verdad? Lo tratarán de embarrar en un montón de cosas para desprestigiarlo. Pero el Señor está con nosotros. Ejemplo de Macedonia, veamos el ejemplo de los hermanos de Macedonia, la recolecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Ahora hemos llegado a Macedonia, la cual Pablo usa como ejemplo. Algunas de las iglesias en Macedonia estaban en Filipos, Tesalónica y Berea. Los creyentes ahí eran muy pobres, pero también muy generosos. Que mire, hermano, si habrá cosa peor es que una persona sea pobre y también sea pobre de mente. Y en otros argumentos técnicos sea tacaño, hermano. Eso es un terrible daño. El tacaño le hace daño a todo, hasta a sí mismo. Estos hermanos no tenían, pero le rogaron a Pablo, por favor, Pablo, déjenos, hermano Pablo, déjenos colaborar. Pidieron con ruegos que les permitieran participar dando todo lo que podían. Primero se dieron ellos mismos al Señor, se convirtieron. Después dieron el dinero que pudieron para los pobres de Jerusalén. Pablo animó a los corintios a seguir su ejemplo. ¡Qué contraste! La iglesia de Corinto estaba compuesta por un montón de gente poderosa, hermano. Ahí había gente de textileras, alfarerías, orfebrería, y había gente de todo. Habían pobres también, pero había gente empresaria porque Corinto era un pueblo de puro movimiento, de comercio, mercadeo y todo ello. Entonces, la iglesia estaba allí. Ajá, y los hermanos de Berea eran personas que vivían el día a día, coyol partido, coyol comido. Y eso ellos se dieron, se entregaron. Recuerdo yo el año pasado,
Estuve en un congreso escatológico en Ceiba, que Ceiba es una ciudad maravillosa, Ceiba. Y llegaron unos coreanos, como unos 25 pastores coreanos, liderados por un pastor muy, muy prominente en las escrituras. Y ellos pagaron todo, ellos pagaron hospedaje, una alimentación que nos dieron ahí, hermanos, tipo buffet. Ahí yo nunca vi arroz y frijoles, hermano. Una comida hasta postre. Le ponían su comida y le ponían su postre a la par. Los 3 tiempos, hermano. Y nos pagaron en un hotel muy bonito ahí en Ceiba. Pues estuvimos ahí, estuvimos 3 días recibiendo conferencias desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 y luego en la noche, de 9 de la noche hasta casi a la 1 de la mañana salíamos, conferencias interminables. ¿Y sabe qué dijo ese pastor? Miren, dijo, nuestros hermanos en Corea del Sur, ellos dejaron de pagar la calefacción, o sea, dejaron de hacer ese gasto para poder sufragar todos los gastos de esta conferencia. O sea, se sacrificaron ellos para que los hermanos hondureños de diferentes iglesias, por supuesto, recibiéramos el conocimiento de la palabra de Dios que ese varón trajo. Entonces eso me hace recordar a mí que los hermanos de Berea, hasta estoy casi convencido que donaron algún día o no sé, de trabajo de ellos para poder ayudar a la pobreza económica que estaba pasando la iglesia de Jerusalén, porque en Jerusalén había pobrería en ese tiempo. Entonces esto nos deja una gran lección. No es el que, ¿cómo? No es el que quiere, sino el que puede. ¿Verdad? Creo que es así. No, usted me ayuda, tal vez sabe mejor que yo. El asunto no está en tener aquel gran poco de dinero para dar. Es el querer hacer. Creo que es así. Es el querer. El querer es poder. Nos sacrificamos un poco aquí, pero ayudamos acá. Y lo que ellos hicieron fue una gran siembra, porque muchos fuimos bendecidos, muchos fuimos fortalecidos en ese congreso escatológico. Fue una bendición y según tengo entendido, pues tienen planeado venir nuevamente a Honduras. Son gente muy amorosa de la palabra, venir de Corea del Sur a predicar la palabra de Dios. Se necesita no solamente amor, se necesita mucha inversión y ellos lo hacen con todo amor. Así actuaron los hermanos de Berea, se dieron al Señor, se entregaron al Señor y luego estos siervos de Dios ayudaron con todo lo que podían para que los hermanitos de Jerusalén pudieran salir adelante. Bueno, vamos a hacer un pequeño recesito para entrar a la carta de los Efesios. Vamos a hacer un pequeño receso para colocar aquí la presentación. Ya volvemos, hermano. Bueno, vamos a ver las cartas de la prisión. Ya salimos del grupo de las cartas de la salvación, las cuales eran Gálatas, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios. Ahí vemos todo lo que son las cartas de la prisión, perdón, de la salvación. Vamos a ver la carta a los Efesios. ¿Qué nos dice esta carta? ¿Qué debemos pensar del tiempo que estuvo Pablo en prisión? ¿Fue problema o bendición? ¿Habría sido mejor para todos que Pablo estuviera libre? Al poder continuar con sus viajes, ¿la iglesia habría crecido más rápido? ¿O fue el propósito de Dios que Pablo estuviera en la prisión? Estas son preguntas difíciles de contestar, pero sabemos que el tiempo en que Pablo estuvo en la prisión fue de bendición para muchos, según el libro de los Hechos,
capítulo 28, 30 al 31. Tuvo suficiente tiempo para escribir las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se cree que estas cartas de la prisión es el reflejo de una profunda intimidad del apóstol con el Señor. Son las epístolas en donde más se hace un derroche de riqueza teológica, riqueza doctrinal, riqueza teológica en cuanto a la persona de Jesucristo. O sea, hay una demostración increíble, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, creo que del versículo 15 en adelante habla de la supremacía de Cristo. Bueno, toda la carta de Colosenses habla de la supremacía de Cristo. Ok. Filipenses hace una comparación entre la ciudadanía romana con la ciudadanía de Dios, la ciudadanía celestial. Y Pablo sostiene su argumento de que la ciudadanía celestial es superior a la ciudadanía romana, porque todo lo que está en la tierra es temporal. Luego vemos en la carta a Efesios, vemos lo que significa la gracia. O sea, allí en esa carta nos damos cuenta de lo que representa la gracia de Dios para nosotros. Cuando dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Y en otro argumento, en otro texto dice, y vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. O sea, hace un derroche teológico acerca de lo que es la gracia. Luego vemos la carta a Filemón, que Pablo le escribe a Filemón por el tema de Onésimo, ¿verdad? Que Onésimo era un servidor de Filemón, pero se cree que robó algo de Filemón y se fue a huir y se encontró con Pablo, no recuerdo dónde, creo que más cuando nos toque ver esa carta lo veremos. Pablo se lo ganó para Cristo, se hicieron muy amigos, en otros términos, Onésimo era hijo espiritual de Pablo y Pablo le hace cuenta que de la manera en que él salió de donde Filemón, Pablo lo envía de nuevo a Filemón para resarcir todo. O sea, eso se llama justicia. Lo manda y le dice, mira, tienes que regresar donde Filemón porque tú no puedes ser un cristiano fraudulento. Tú tienes que ir allá y corregir todo eso. Entonces por eso lo envía con una carta y Pablo le escribe a Filemón y le dice, mira, cualquier cosa que Onésimo te deba, anótalo en mi cuenta que yo te pagaré, ¿verdad? Pero ahí le escribe el apóstol. Entonces vamos a ir entrando un poquito pronto. Contexto histórico. Pérgamo era la capital de Asia, ¿verdad? Asia era como un pequeño continente. Como decir, como un país, ¿verdad? Cuya capital era Pérgamo y habían estados, y entre esos estados estaba Acaya, Éfeso, Colosas, estaba Filipos, estaban otras ciudades importantes ahí, ¿verdad? Corinto era otro también. Entonces era como un pequeño país con muchos estados o un pequeño continente con pequeños países. Entonces Pérgamo era la capital de Asia, pero Éfeso fue la ciudad más importante en ese lugar. Estaba situada en la costa oriental del mar Egeo. O sea, era otro puerto, Éfeso. Algunos dicen que 200,000 a 1/3 de personas vivían en Éfeso. Otros creen que la ciudad tenía una población de 500,000 de habitantes.
Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. Era un puerto, así como decir Puerto Cortés. Los barcos, bueno, también los caminos más transitados terminaban en esta ciudad. O sea, tenía dos rutas, la ruta marítima y la ruta terrestre. O sea que era hablar de Éfeso era hablar de una urbe muy, muy desarrollada, muy solicitada, muy visitada por los habitantes de Asia y del mundo en ese entonces. Entonces estamos hablando que la iglesia de Éfeso estaba en otra ciudad importante como lo era la iglesia de Corinto, que también era un puerto, ¿verdad? Era un puerto y tenía un auge, ¿verdad? Muy, muy grande en ese tiempo, era muy solicitada. Corinto era muy visitada, había un mercadeo enorme, igual Éfeso. Pero también usted se va a encontrar que en Éfeso había otro templo, ¿verdad? Tanto Corinto como Éfeso estaban dominados. Entonces vamos a ver ahí un poquito de el templo de Artemisa. Éfeso fue famosa por el templo de la diosa griega Artemisa. Fue 4 veces más grande que el Partenón en Atenas. Su templo fue una de las 7 maravillas del viejo mundo. Algunos se refieren a Artemisa por su nombre romano Diana. ¿Ok? Artemisa es el nombre efesio y Diana es el nombre romano. ¿Ok? La gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaban con alumbramientos de bebés. Los artesanos locales hacían estatuas de la diosa con numerosos senos. Los efesios creían que los hombres que se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas en el templo. O sea, Satanás tenía un jaque mate en estas dos super ciudades poderosas de aquel tiempo. Tanto Corinto con Venus, la diosa del amor, y en Éfeso, perdón, con Artemisa o Diana, la diosa también de la luna, del alumbramiento. O sea, todo está relacionado, tanto en las dos ciudades habían dos templos con prostitutas que hacían el rito o la adoración o qué sé yo. O sea, tenían la relación sexual para poder comunicarse con esa deidad. Entonces estas dos ciudades tenían mucho en común, ¿verdad? Tanto Corinto como Éfeso tenían mucho en común y estaban atrapadas en este charco de oscuridad. ¿Quién era Demetrio? Hombres de negocios como Demetrio se enojaron cuando la gente comenzó a dejar atrás a Artemisa para seguir a Jesús. La oposición al Evangelio nunca fue mayor que la de Éfeso. Todo lo que Pablo aprendió en los 2 primeros viajes sin duda lo ayudó a prepararse para la guerra espiritual de Éfeso en el tercer viaje misionero. Acuérdese que aún los apóstoles crecen en la gracia. Toda la experiencia que uno pueda adquirir en un campo de trabajo, en un lugar de trabajo, su idiosincrasia, su pensamiento, su ambiente religioso, su ambiente político, su ambiente cultural, su gastronomía, todo lo que un predicador se pueda empapar de todo esto le ayudará a poder librar las batallas que va a enfrentar ahí. Y Demetrio pues, era un empresario, ¿verdad? Era un empresario de eso, hacía estatuillas y todo eso. Y claro, cuando la gente empezó a convertirse al Señor, empezaron a abandonar a Diana y dejaron de comprar sus estatuillas, sus templecillos y todo eso. Y se acabó el negocio. Sucesos en Éfeso. La Biblia contiene mucha información con relación a Éfeso. Pablo dejó a Priscila y Aquila. O sea, aquí hay un argumento. Hechos 18 al 19. O sea, que hay un argumento que ha sido debatido, yunqueado, martillado, porque según el texto,
Vamos a buscar Hechos. Vamos a ver. Hechos 18. Es que aquí le voy a decir algo. 18. Ok. Hechos 18. Vamos a ver. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Mire, tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces dice ahí, dejó a Priscila y Aquila para ministrar en Éfeso, o sea, para pastorear en Éfeso, cerca del final de su segundo viaje. Allí ellos enseñaron a Apolos, el gran orador judío. Vamos al 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, o sea, nacido en Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, era un hombre que sabía dominar las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, aquí hay un argumento que muchos dicen que Priscila era la pastora de la iglesia y Aquila, el esposo, pues, era el esposo, ¿no? Entonces muchos dicen que Priscila, es más, hay otros que dicen que Priscila después llegó a ser apóstol, cosa que nunca se ha visto en las escrituras. No sé si usted sabe más que yo en estas cosas, y si es así, yo me humillo, no hay problema, yo no tengo ningún problema con eso. Pero el asunto está, hermano, que yo nunca en mi vida he leído ese Nuevo Testamento, lo he leído, lo he enseñado, y nunca he visto el ministerio de apóstol en una mujer. Nunca lo he visto. El de pastor, creo, por lo que veo aquí, cuando dice Priscila primero y Aquila después, no creo que Priscila sea un nombre masculino. No sé, tal vez usted me pueda ayudar a mí, no hay problema. Aquila, todos los Aquila que yo conozco en la historia, incluso hubo un Aquila que enfrentó a las legiones romanas y era un hombre, ¿verdad? Era un hombre. El nombre Aquila es un nombre masculino. Y Priscila, conozco cientos de Priscilas, y conozco una Priscila que es muy dulce, que es Priscila, es un nombre femenino. Entonces, según el relato del texto, no creo que el traductor se haya equivocado y haya puesto las cosas al revés, ¿verdad? Entonces, como le vuelvo y le repito, se cree de que la pastora en la iglesia de Éfeso era Priscila y su esposo Aquila le ayudaba en el ministerio. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Pero de ese punto al otro punto de que después Priscila, o por ejemplo Febe, que fue una gran colaboradora en la iglesia del Señor, no recuerdo dónde está ese texto,
Otros dicen que la hermana Febe era apóstol. No, o sea, no hagamos desorden en esto. Respetemos el argumento bíblico. Si no tenemos pruebas, si no nos consta, si no hay evidencia interna en el libro de que eso haya sido así, no inventemos, no confundamos a la gente. Hay un montón de hombres que están escribiendo y hablando acerca de esto y hay otro montón todavía de personas que están leyendo estas cosas y están afirmando cosas. Por ejemplo, en Honduras abundan las mujeres apóstol. ¿Dónde está? ¿Dónde está el apostolado en la mujer? ¿Dónde está? Al terminar la clase voy a revisar cuántas asignaciones llevamos en este curso. Y si ya llevamos la número 3, pues voy a dejar la número 4. Investigue el apostolado en la mujer. Tal vez lo haya. Tal vez haya algo, pero yo no creo, yo no miro eso. Yo miro profecía en la mujer. Pues sí, a mí me envió una profeta el Señor a donde yo estaba trabajando, me la envió para que yo pudiera estar seguro a qué venía este lugar. Pero apostolado en la mujer, sorry, yo no sé, yo no he visto nada de eso en la Biblia. He visto pastorado en la mujer, aunque uno no esté de acuerdo, con el pastorado de la mujer, pero he visto mujer, o sea, aquí en mis narices, en Catacama, ayudé a una mujer a levantar un ministerio, le ayudé, es más, es alumna mía en tercer año, la vi levantarse en el ministerio pastoral. El día que iba a empezar la obra, se le quemó el apartamento, hermano. Allá la fui a encontrar yo con un montón de cenizas y echando humo ahí. Todo se le quemó, casi todo. La gente le tuvo que regalar camas y otras cositas para que se defendiera. Óigame, eso fue triste, hermano. Ahora es pastora la muchacha esa. Tiene un montón de hermanos. Pagan un local algo caro ahí en Catacamas. O sea, veo el respaldo de Dios a ella. Se casó con un muchacho y las autoridades le quitaron el ministerio a ella y se lo pasaron al muchacho. Cuando se lo dieron al muchacho, se empezó a venir abajo la iglesia. Se empezó a venir abajo, se empezó a caer todo. El mismo muchacho le dijo, mira amor, yo le entrego de nuevo todo esto, esto no es para mí. No, esto no es para mí. No aguantó. Hasta él mismo se estaba descarriando. Ella tuvo que restaurarlo a él más bien, porque lo hallaba viendo, lo hallaba escuchando música mundana. What happened? Entonces, ¿qué sucedió? Él entregó el ministerio y habló con la iglesia y la iglesia, amén, dijo la iglesia, porque la pastora la recuperaron y se levantó la iglesia de nuevo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Si hay una de las cosas que yo respeto es no tratar de ahorcar a Dios. No voy a ahorcar a Dios ni voy a ahorcar su palabra. Simplemente voy a dejarme llevar por lo que veo, porque hay cosas que nosotros no tenemos la solución. Entonces, Priscila veo que era la pastora, veo que era la líder, veo que era la mujer que tenía mayor revelación que su esposo. Obvio, eran un ministerio, un matrimonio. Pero cuando el texto me dice Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, me está diciendo algo aquí. Ella es la líder, la sierva, la pastora de la iglesia. Aquila era el esposo, el hombre que le ayudaba, el hombre que le daba empuje al ministerio también con ella. Los dos se ponían el overol de trabajo. Entonces, ahora, que exista apostolado en la mujer, es que no lo veo. Yo no lo veo. No lo veo. ¿Ok? Y no hagamos
feria ni piñata de la palabra de Dios para darle apostolado a un montón de señoras que ya no aguantan ni con lo que tienen. ¿Qué es lo que quieren alcanzar? No entiendo qué es lo que quieren alcanzar. Eso es algo súper delicado. Pero es así, así está nuestro mundo. Así está el sistema actual de la iglesia. Así está nuestro ambiente. Nombrando un montón de gente que Dios llamó y ha llamado pecadores, los están santificando y los están poniendo como grandes lumbreras de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo este asunto. Ok, ahí se ve el trabajo de ellos como un equipo. Apolos llegó, Apolos era un hombre con un poder tremendo, pero necesitaba tomar un poquito más de consejo por parte de aquellos que tenían mayor revelación. Recuerde que aquí está iniciando la obra del Señor. Entonces lo apartaron y empezaron a aconsejarle y a decirle otras cositas para que en lugar de confundir, más bien edificara. Y esas instrucciones hicieron de Apolos una herramienta mayormente eficaz en la iglesia de Éfeso y para estos siervos que estaban ministrando la palabra de Dios. Luego Pablo regresó a Éfeso en su tercer viaje. Allí tuvo su avivamiento más grande y ministró durante 3 años, más tiempo que en cualquier otra ciudad. Predicó el evangelio en la sinagoga, en la escuela de Tiranno, en las casas y en los mercados. En Éfeso fueron bautizados en el Espíritu Santo 12 discípulos. O sea, el hecho de que se hayan bautizado 12 discípulos en el Espíritu Santo, o sea, ellos no fueron al río para ser bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios los bautizó. No quiere decir que la iglesia debe multiplicarse de 12 en 12. Este es otro tema que está reventado, el G12. El G12 dio paso a la reforma apostólica, dio paso a la teología de la prosperidad, dio paso a la teología de la liberación, dio paso al neopentecostalismo, dio paso a la nueva revelación, dio paso a los iluminados del evangelio. Porque esto, al meter esta estrategia dentro de la iglesia, la gente empezó a agarrar todo esto y empezaron a traer gente y gente y gente, claro, de 12 en 12. A Daniel le tocaba 12, a Katie le tocaba 12, a Carmen 12, a Elizabeth 12, a Melvin 12. Claro, hay 20 hermanos en la iglesia, usted multiplique 20 por 12. Y así, 12, 12, 12, porque pues el gobierno de los 12, ¿cuál gobierno? Ahorita no hay gobierno. Ahorita no hay gobierno, ahorita hay una iglesia. Ahorita hay una iglesia llamada a evangelizar, no a gobernar. ¿Qué voy a gobernar? Hay gente que quiere gobernar, quieren gobernar un territorio y no pueden ni gobernar la mujer. No pueden gobernar los hijos. No puede gobernar su familia. ¿Cómo va a gobernar un territorio? Dios nos ha llamado a gobernar. Dios nos ha llamado a ser sal y luz de este mundo. ¿Cómo vamos a gobernar si el rey no ha instalado el reino? Cuando el reino sea instalado, la iglesia va a gobernar con el rey, porque la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero y el corregente es Israel. Israel es el corregente. Entonces a ellos les es prometido el reino literal, porque fueron reinos. Nosotros, ¿dónde ha visto usted que la iglesia ha sido reina? ¿De qué? ¿Qué ha gobernado la iglesia? ¿Qué puede gobernar la iglesia? Si a duras penas los hombres de Dios gobiernan sus casas. ¿En qué capacidad va a poder gobernar a otros? Existe un gobierno en la iglesia, pero es pastoral. Es un gobierno de Dios, no mío. Es un gobierno donde se llama al orden, a la sanidad de la doctrina, a la pureza de la alabanza.
¿verdad? A la conducta santificada. Ese es un orden. Ese es un gobierno y habrá un rebaño y un pastor y un pastor y un rebaño. Ahí tiene que haber un gobierno por ley, pero es de Dios, no es del hombre. ¿Ok? Entonces, así está esto. Así está esto. La escuela de Tirano en las casas y en los mercados. Bueno, los hermanos que fueron bautizados por el Espíritu Santo fueron 12. Oiga, 12. 12. Ahí empezó todo. Otras personas fueron liberadas de demonios. Los 7 hijos de Seba huyeron por la calle de mármol. O sea, esa calle de mármol, según dicen, era como una calle, ¿qué le digo? Como una calle privada de los ricos, de mármol, no piedra, mármol. Era una calle que usaban los distinguidos, los poderosos, los ricos para transitar por ahí. Y estos hijos de Seba querían echar fuera un demonio usando el nombre de Pablo y usando el nombre de Cristo. Y el demonio les habló y les dijo, conozco a Pablo y sé quién es Cristo. ¿Y ustedes quiénes son? O sea, no tenían ninguna autoridad delegada y los revolcó y los mandó desnudos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Seguimos viendo un poquito del avivamiento en Éfeso. En contraste, la unción del Espíritu Santo en Pablo fue tan grande que le llevaban a los enfermos pañuelos que habían tocado su cuerpo. O sea, no eran pañuelos ungidos. No eran pañuelos ungidos. Eran pañuelos que habían tocado el cuerpo, ¿verdad? De Pablo y se efectuaban sanidades. Se efectuaban sanidades. Numerosos convertidos que habían practicado magia quemaron sus libros. Libros que tenían un valor suficiente como para pagar el trabajo de 1000 hombres por 50 días. 1000 hombres por 50 días. Bueno, el salario de un jornalero diario era de 1 denario. Entonces, 1000 hombres por un día representa 1000 denarios. En un día, 1000 denarios, multiplíquelo por 50, 50,000 denarios. Era una fortuna esos libros de Maya. Oiga bien usted. Y ellos quemaban esos libros, ultra carísimos. ¿Se imagina cómo llenarían de humo estos libros quemados? La calle principal y la entrada del templo de Artemisa. Timoteo llegó a ser el primer pastor u obispo de Éfeso, ¿verdad? De Éfeso. O sea, pastor instalado ya con la congregación y todo, pastor instalado. Mientras se instalaba, mientras la iglesia se plantaba, mientras la iglesia se formaba, Priscila y Aquila hacían el trabajo. Una vez que se plantó la iglesia, se formalizó la iglesia, se nombraron diáconos, se nombraron líderes, se nombraron ancianos, ¡pum! Pusieron a Timoteo. Pablo lo dejó allí y le escribió más tarde, ¿verdad? Ok. Entonces, ese era el avivamiento. El evangelio tumbó al suelo todo el negocio, toda la maquinaria de idolatría que tenía el templo de Artemisa. Todo el culto de Artemisa generaba una gran riqueza. La magia negra, el ocultismo, la santería y todo eso estaba siendo derrotado por el poder de Jesucristo. Ahora vemos a Éfeso como una plataforma de plantación de iglesias. Éfeso fue la base de operaciones del ministerio de Pablo por 3 años. Y fue la sede de las iglesias plantadas por Pablo, o sea, por Pablo, las iglesias paulinas. Éfeso era la casa central, la casa madre.
Al este estaban las iglesias de Galacia, al este, ¿va? Estaba Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. 5 iglesias. Al noroeste estaban las iglesias de Filipo, Tesalónica y Berea, ¿verdad? 8 iglesias. Cruzando el mar Egeo estaban Atenas y Corinto. Mire, Atenas y Corinto. Otras iglesias, van 10. Por lo tanto, Éfeso era como el eje de una rueda. 11. Era el centro de la estrategia de Dios para un área grande. Las iglesias mandaron mensajeros a Pablo en Éfeso con preguntas u ofrendas. También Pablo mandó cartas desde ahí a las iglesias que plantó. Entonces, este llegó a ser un nuevo centro para la misión de Dios al gentilismo. Y fue la segunda después de Antioquía, de Siria, tomada como base para misiones con los gentiles. De Antioquía de Siria fueron enviados los misioneros Pablo y Bernabé. Se ganaron a Éfeso, plantaron una iglesia autónoma y autosustentable en Éfeso, y de Éfeso le dieron supervisión, control y administración a todas las iglesias que estaban tanto al este como al noroeste. Fue un trabajo grandioso por parte del apóstol Pablo. Veamos un poquito acerca del bosquejo. El tema de Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. El tema de Efesios es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo enfatizó ese tema a lo largo del libro. Vemos el inciso A, la doctrina poderosa, la redención de los creyentes, la gloria y grandeza de Jesús, oración para que los creyentes pudieran discernir el propósito de Dios, los resultados de la redención para judíos y gentiles, la revelación de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, oración para que los creyentes cumplan el propósito de Dios. Eso es lo que está dentro del inciso A. Veamos el inciso B. Enseñanza práctica, ¿verdad? Ya vimos lo que es doctrina, ahora vemos enseñanza práctica. O sea, poner por obra lo que hemos recibido. La vida diaria de los creyentes abarca los capítulos 4 al 6. Vemos lo que es el asunto de la unidad. Efesios capítulo 4, este es otro capítulo yunqueado, donde habla de los dones de ministerio y donde habla del propósito de esos dones de ministerio, que es únicamente para la unidad de la iglesia. Ahí no se habla de poder, ahí no se habla de jerarquía, ahí no se habla de gobierno, ahí no se habla de autorriqueza, ahí no se habla de imposición, hegemonía, ahí se habla de unidad. ¿Cuál es el propósito? Edificar a los santos para la obra del ministerio. Edificar a los santos, a estos hombres, llámese apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, serían equipados con un poder y una gracia especial para edificar a otros. Para edificar a otros. Ahorita estamos edificando a otros. Estamos edificando 17 alumnos en esta sección. En la sección de tercer año estamos edificando 18 alumnos. Ese es el propósito. Aquí nadie se está llevando ni la gloria, ni la hegemonía, ni la jerarquía. La gloria es para Cristo. Después habla de la madurez, ¿verdad? Siempre en Efesios 4, 7 al 16 habla de la madurez. Luego en Efesios 4, 17 al capítulo 5 habla de los hijos de luz. Los hijos de la luz, no los hijos de las tinieblas. Luego en el capítulo 5, 21 al 33, dedica todo esto a las esposas y a los esposos. Oiga bien, una conducta que el apóstol Pablo nunca experimentó, pero que por revelación le fue dado. Luego vemos la sección de hijos y padres, capítulo 6, versículo 1 al 4.
Luego vemos los esclavos y los amos, que esta es la figura de patrono y colaborador o patrono y empleado, que es la misma terminología, solo que cambia un poquito, pero es patrono y trabajador. Y por último vemos la armadura de Dios, ¿verdad? Capítulo 6, verso 10 al 20. Veamos a Efesios y nuestras relaciones. Número 1, nos muestra nuestra relación con Dios nuestro Padre. El capítulo 1, nuestra relación con Dios nuestro Padre. Capítulo 2 al 3, la relación entre judíos y gentiles. Capítulos 4 al 6, nuestra relación en la familia de Dios. Y por último, nuestra relación con espíritus malos. Eso es lo que nos muestra el libro de la carta de Efesios. Veamos nuestra relación con Dios nuestro Padre. Consideremos las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Él nos escogió para ser santos y sin mancha. Efesios 1:4. Somos santos por dos razones. Primero, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. O sea, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto es que al vencer Jesús al pecado y a Satanás, que es el autor de todo lo malo, entonces nos da a nosotros la vialidad para poder vencer el pecado y vencer a Satanás. En Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo no lo podemos derrotar. Segundo, porque obedecemos fielmente la palabra y al Espíritu Santo, por lo tanto caminamos dignamente. Mientras caminamos en la luz, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Él planeó adoptarnos como sus hijos por medio de Cristo. Dios planeó por adelantado o predestinó a que algunos creyeran. Esto no significa que Dios escogió a quienes serían salvos. Dios desea que todos seamos salvos. Por el contrario, Satanás quiere que todos nos perdamos. La decisión depende de la elección de cada persona. Entonces, ¿qué representa para nosotros obedecer a la palabra del Señor y a la voz del Espíritu Santo? Representa consagrarnos para Dios, apartarnos. El Señor nunca lo llevará a pecar. El Señor nunca lo llevará a querer. Nunca, nunca. Un cristiano por sí mismo, por sí solo, sentirá el impulso de Dios a experimentar cosas que representan el pecado. Jamás. Jamás. Por eso, no estoy de acuerdo en vigilias desordenadas donde se manifiestan dizque el Espíritu Santo y las mujeres que son llenas dizque el Espíritu Santo quieren quitarse, despojarse de su ropa. No estoy de acuerdo con eso. Por eso es que cuando Dios no está presente, el diablo sí está presente. El diablo sí está presente. Ninguna manifestación de Dios lo llevará a pecar. Ninguna. Puede ser que se desmaye del poder de Dios, eso es natural. Dios tiene el control de todo, aún de las hermanas que usan su falda y todo eso. Dios tiene el control. Pero aquí en estos medios se ha escuchado de gente que se quieren despojar de su ropa cuando los llena el poder de Dios. No lo creo. No conozco a ese Dios, I'm sorry, no lo conozco. Ese es otro Dios con D minúscula. Entonces, ese es el asunto. Cristo venció el pecado y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Lo derrotó. Derrotó al mayor tentador que existe. El que hizo caer a muchos y ha hecho caer a muchos. Lo venció. En Cristo podemos vencerlo. Segundo, si nosotros obedecemos las instrucciones de la palabra de Dios,
Si la palabra del Señor nos dice no lo haga, no hay que hacerlo. Cuando nosotros rompemos eso, nos derrotamos. Y ahí venimos ante Dios a rogarle que nos auxilie, aunque nosotros mismos cortamos la rama donde estábamos sentados. Entonces eso es la relación con Dios nuestro Padre. Es una relación de, primero, Dios nos escogió. Dios nos llamó. Amén. Dios nos escogió. Si fueron 5 partos de su mamá y usted fue el único, Dios lo escogió a usted. El parto de bendición fue usted. Los demás, está el llamado ahí para ellos. Pero usted ha prevalecido, usted ha pagado el precio, usted ha seguido adelante, usted se ha agarrado de Dios con todo. Usted fue escogido. Así es que su relación debe de ser con Dios. Cada día debe de ser mejor. Cada día debe crecer. Cada día debe de ser más intensa, más apasionado. Amar lo que Dios ama. Respetarlo, honrarlo, adorarlo. Rendirle gloria, tributo y alabanza al Señor. Esa debe ser nuestra relación con Dios. De gratitud, de alabanza, porque fuimos creados para alabanza de su nombre. Para eso fuimos creados, no para robarnos su gloria, no para reemplazarlo, no para darle órdenes, no para decretar cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Los que decretan son los reyes y nosotros no somos reyes, somos la iglesia. Seguimos viendo el segundo aspecto, relaciones en la familia de Dios, según Efesios 4 al 6. Estos capítulos hablan de todo lo que significa la familia de Dios. Efesios 1 enfatiza la parte de Dios en nuestra relación con Él. Nos recuerda que somos salvos por gracia. Pero Efesios 4, capítulo 4 al 6, enfatiza nuestra parte en el viaje al cielo. La gracia trae responsabilidades. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que conste, preso en el Señor. Preso, o sea, preso por causa de ser predicador. Pablo no fue preso por haberse robado un celular. Pablo no fue preso porque no pagó la deuda. Pablo fue preso por ser un predicador. Por ser un predicador del evangelio. Eso es un preso en el Señor. Eso es un preso en el Señor. No confundamos una cosa con la otra. Ahora, los que están en las cárceles o en los recintos carcelarios y se han convertido a Cristo son privados de libertad. Son la iglesia del Señor privada de libertad, pero no son presos en el Señor, porque nadie está preso ahí por ser un predicador. Se cometió un delito, lo está pagando, Dios le llevó la salvación, aceptó la salvación, se convirtió al Señor y ahí está, perseverando contra viento y marea, luchando. Un día saldrá y cuando salga deberá seguir dándole honra y gloria al Señor. ¿Qué significa vivir digno de la vocación con que fuimos llamados? Pablo contesta esta pregunta en Efesios 4 al 6. Ahí habla de los 4 tipos de relaciones en la familia. Tanto Efesios como Colosenses hablan de estas relaciones en la familia de Dios. Bueno, andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados significa vivir de acuerdo a las normas de quien nos llamó. Dios nos llamó a ser santos. Dios no nos llamó a vivir pecando. Dios no nos llamó a seguir cometiendo delitos o pecados. Dios nos llamó a la santidad. El evangelio, que es la buena noticia de Dios, representa la oferta de Dios al hombre. Esta oferta es gratuita, pero tiene una implicación: que vivamos en santidad. ¿Para qué?
para que después de haber creído, para que después de habernos bautizado, para que después de haber hecho promesa de fe pública, vivamos para Dios todos los días de nuestra vida. Y el día que nos toque entregar nuestra alma, habremos coronado la carrera que el Señor nos puso por delante. Entonces eso es vivir digno de la vocación con que fuimos llamados. Una vocación es un oficio, es una destreza natural, ¿verdad? Como el que tiene la vocación de enseñar, como el que tiene la vocación de dibujar. Es un oficio, es una destreza. Bueno, a nosotros nos han llamado a algo. Amén. Nos han llamado a ser santos para Cristo Jesús. Como Dios quiso un pueblo especial entre todos los pueblos del mundo cuando seleccionó a Israel, así también quiere lo mismo Dios con la iglesia, que vivamos en santidad. El que es rebelde, el que se subleva, el que se resiste a la santidad, ese no es pueblo de Dios. Ese no es pueblo de Dios. El que debate contra todo argumento de la santidad, el que quiere debilitar la santidad, el que debate todo lo que signifique santidad como una señal distintiva de que somos pueblo de Dios, no es pueblo de Dios, no es enviado de Dios, no es emisario de Dios. Porque el único que rebate la santidad, el único que quiere desbaratar la santidad en el pueblo de Dios se llama Lucifer. Lucifer te quiere en pecado, Lucifer te quiere pagano, Lucifer te quiere contaminado con la inmundicia de este mundo. Él te quiere allí. Entonces, él también tiene su gente infiltrada en la iglesia. Que mucha falda, que mucho aquí, que mucho acá, que hay que quitar esto, que hay que quitar lo otro. Dios quiere tu santidad y mi santidad. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, harás calzoncillos de lino para Aarón y sus sacerdotes que bajarán desde sus hombros hasta sus pies? Como una pijama. Era como una pijama de lino por bajo cuando él se colocaba el efod y todo su esplendor de ropaje. Para que no mostréis sus vergüenzas delante de Jehová. Porque los paganos, los cananeos, subían a sus altares por grada y estos tipos no usaban ropa interior. Y cuando subían a hacer su ritual, enseñaban todas sus vergüenzas. Entonces Dios está interesado en que la ropa de su pueblo sea de acuerdo a la vocación a la que fuimos llamados por el amor de Dios. Ese es el argumento. Usted podrá decir, Dios no viene por ropa. Ahí llévesela pues. Así, viva como usted quiera. Pero usted no está honrando ni agradando a Dios. Usted está agradando la carne. Y los que agradan la carne no heredarán el reino de Dios. Ahí veo hermanas casi desnudas. Eso es un peligro para la fe de otros. Si aquella comida que comían aquellos hombres como la carne y las legumbres debilitó la fe de algunos, no digamos una mujer casi desnuda en la iglesia. Creo que usted me entiende. Creo que usted me entiende. Nuestra relación con la familia de Dios, mi fe, su fe, mi santidad, su santidad debe de ser el motor que impulse la fe de otros, no la piedra de tropiezo. Ese es el asunto. ¿Por qué hay tanto matrimonio destruido? ¿Por qué hay tanto hijo regado? Porque la iglesia se salió de la vocación. Se salió del llamamiento. Impuso su criterio. Perdóneme, Dios no necesita mis criterios para salvarme. Los de Él son suficientes. Y si yo no me alineo a lo que Él dice, estoy fuera de combate.
Dios nos hizo un llamamiento supremo a la santidad. A eso nos llamó el Señor. Ya después, lo que vamos a recibir después, eso es añadidura. Pero a mí el Señor me va a conocer por ser un hombre santo, no por ser un hombre letrado. Porque los fariseos del tiempo de Jesús eran hombres letrados, hermano. Eran hombres que tenían un conocimiento profundo, pero no lo podían vivir. ¿Qué le parece? Entonces Dios lo va a conocer a usted por la santidad suya. Entre 1 millón de personas puede estar usted. Y si solo usted ahí es luz, ahí va a decir, ahí está mi hijo. Ahí está mi hija. Porque se ha santificado para mí. Dios no te va a aplaudir otro atributo, otro mérito que no sea la santidad. A eso nos llamó. No nos llamó a emborracharnos del Espíritu. No nos llamó a profetizar a lo loco. No nos llamó a hacer relajo en la iglesia. No nos llamó a andar comiendo vaca en todas las vigilias como que nunca hemos comido. Nos llamó a santificarnos. Y al que se santifica, Dios se le revela. Al que se santifica, Dios lo bendice. Al que se santifica, Dios le abre puertas. Al que se santifica, Dios lo pone en alto. Ahí está la evidencia de Job, señores. Job era conocido no porque era rico, era conocido ante Dios por la santidad del siervo Job. Continuo. Ahora veamos nuestra relación con espíritus malos, según Efesios 6. Terminando, Pablo habla de nuestras relaciones con los espíritus malignos de la oscuridad. Según Efesios 6, 10 al 20. Los creyentes están en guerra contra Satanás y los espíritus malignos en todos sus campos y rangos. Nuestra protección en esta guerra es toda la armadura de Dios. Si la usamos, tendremos el poder para vencer los ataques del diablo. Pablo describe 6 partes de la armadura y el propósito de cada una. Habla del yelmo, el yelmo de la salvación, el yelmo, el casco que protege la cabeza de todo ataque, pedrada, golpe de espada, lo que sea. La salvación debe estar presente en su mente, cerebro, cabeza, todo el tiempo de su vida. En usted debe estar presente en su cabeza lo que significa la salvación, el precio que fue pagado por ella, el enorme precio que fue pagado por la salvación. El enemigo trata de ganarnos la batalla en la mente, trata de meter malos pensamientos, trata de desbaratar nuestras ideas, trata de desequilibrar nuestro estado mental para que actuemos discorde a lo que enseña el Señor en su palabra, para que tratemos de actuar fuera de sí, de contexto, de todo. Eso es lo que trata el enemigo, el meternos malos pensamientos. Por eso Pablo dice, protégete tu cabeza con el yelmo de la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Reza el libro de Hebreos capítulo 2, verso 1. Entonces eso debe estar presente en nuestra mente cada día, cada momento, cada minuto. Cristo me salvó, Cristo pagó el precio por mí en la cruz, yo soy salvo por creer en Cristo. Después habla de la coraza, habla de la coraza de justicia, lo que protegía todo el pectoral del soldado romano, porque la figura que él usa es la figura de un soldado romano. Entonces esa coraza de justicia, la justicia de Dios, que protege nuestro sentir, que protege el centro de la voluntad humana, que es el corazón. Ahí decidimos servir a Dios o fallarle. Ahí decidimos ser fiel a nuestra esposa, a nuestros hijos o fallarle a ellos. Ahí decidimos perdonar o amar o odiar. Entonces la justicia de Dios envuelve nuestra parte más vital y letal, que es el corazón. El Señor me perdonó, me justificó, me limpió sin haber hecho yo ningún mérito
bueno para él. Y así sigue hablando el escudo de la fe, la espada del Espíritu, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces por eso el apóstol Pablo habla acerca de que hay que ponerse toda la armadura porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted tiene todo protegido menos su cabeza, entonces usted es blanco fácil para el enemigo. Si usted tiene todo protegido y no tiene escudo, el escudo es la fe, ¿verdad? Ese escudo podía proteger al soldado romano de aquellas flechas que venían encendidas y traspasaban. Entonces, por bajo de la parte fuerte del escudo había una capa de cuero. Eso impedía que la flecha traspasara el escudo. Entonces, aunque viniese con dardos de fuego del maligno, con esas palabras hirientes que lanza a través de otros a su mente, a su pensamiento. Entonces la fe, si su fe es fuerte, contrarrestará esos dardos del enemigo. Y después habla de la palabra del Espíritu, ¿verdad? La espada que representa la palabra del Señor. Bueno, aquí terminamos este contenido. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Classroom. Ética. Epístolas. Bueno, la asignación 2 vence hoy. Hoy es 21 de febrero. Investigue y analice en qué consistía el culto a la diosa Afrodita y cómo ésta influía en la sociedad de Corinto en tiempos de Pablo. Tarea especial número 1, valor 20. Hacer una investigación con su respectivo análisis personal acerca del gran templo de la diosa Diana que estaba en Efeso, su religión y forma de adoración, cómo esto influía en la sociedad de Efesia de ese tiempo. Vence el 28 de febrero. Hasta el 28 de febrero tiene tiempo usted para mandarme esta investigación vía WhatsApp. Vía WhatsApp. No lo adjunte aquí. No adjunte las tareas especiales aquí en Classroom porque no es correcto. Todas las tareas deben de ser, las tareas especiales deben de ser individuales, ¿verdad? Deben de ser individuales. Así es que usted las puede mandar al WhatsApp. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿O todo está bien?